Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: así habla Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios del cielo. Me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a este pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Junto a los ríos de Babilonia
nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión, en los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Recordarte, Señor, es nuestra alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Quien cree en Él tiene vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. En este itinerario cuaresmal avanzamos, estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, en la profundidad, en la atención de la fe a los distintos aspectos de la vida, para que, como hemos dicho en el primer domingo de Cuaresma, podamos conformar nuestra vida al misterio de Jesús. La liturgia en sus oraciones y en la palabra proclamada nos da algunas orientaciones donde poner la atención. En la primera oración de la misa hemos dicho de esta forma:
y se rezará así en todas las iglesias, y la iglesia se reconoce en esta oración. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne. Y después le hemos pedido que podamos celebrar con fe viva y entrega generosa. Llama la atención y para detenernos esta realidad. Maravillosamente Dios reconcilia el género humano. Es admirable la forma en que lo reconcilia al género humano, no solo a la iglesia, por medio de Jesús, palabra hecha carne. Habrá que detenerse en estas expresiones que muestran la fe y el itinerario cuaresmal. Reconciliar al género humano y celebrar con una fe viva y una entrega generosa. Antes, algunas notas que nos ayudan a esta reflexión. La expulsión de lo distinto es una nota de nuestro tiempo. Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como don, el otro como infierno, el otro como dolor, va desapareciendo. Hoy el aporte del otro deja paso al vacío de lo igual. Es una cultura que nos impulsa a buscar pseudos diferencias, nimias diversidades, falsas divergencias. En el fondo todo sigue igual. La expulsión de lo distinto, del otro, de los otros, del imaginario social, pone en marcha un proceso destructivo totalmente diferente, la autodestrucción. El violento poder de lo igual resulta invisible, se hace pasar por crecimiento hasta hacerse destructivo. Por ejemplo, la información sobreabundante no informa, deforma. La comunicación ya no comunica, sino que se hace meramente acumulativa. Otros ejemplos. Están de moda hoy los atracones de series de TV, donde a los consumidores se les ofrece continuamente aquellas películas y series que se ajustan por entero a su gusto, que les gustan. Se los ceba como a ganado de consumo, con lo que siempre vuelve a resultar igual. Los atracones se vuelven formas de percepción. Uno se queda silenciosamente mirando la pantalla como un pasmado hasta perder la conciencia. Es como la obesidad. Va ganando terreno silenciosamente y no se pueden generar anticuerpos contra la grasa. Solo el aporte de lo distinto da forma y medida a la propia identidad, si no, solo existe lo igual. Una identidad tiene una forma, un recogimiento interior, una intimidad es también la diferencia con lo distinto. Solo se deja decir cuando se piensa desde la diferencia. Lo igual es amorfo, alcanza hoy todos los ámbitos vitales. En las redes sociales uno acumula amigos y seguidores sin experimentar jamás el encuentro con alguien distinto. Los medios sociales representan un grado nulo de lo social profundamente humano. La interconexión digital total y la comunicación total no facilitan el encuentro con el otro. Solo sirven para encontrar personas iguales, que piensan igual, haciéndonos pasar de lado ante lo que es desconocido y ante quienes son distintos. Y se encargan de que nuestro horizonte de experiencia se vuelva cada vez más estrecho. Nos enreda en un inacabable bucle del yo, nos llevan a la autopropaganda que nos adoctrina con nuestras propias nociones. Es casi un espejo. Ocurre lo mismo con la distorsión del saber, que se confunde con la información. Ella simplemente está disponible. El saber, por el contrario, es un proceso lento y largo. Muestra una temporalidad totalmente distinta. El saber madura. La maduración requiere del tiempo. En las estructuras de hoy, para aumentar la eficacia y la productividad, se fragmenta el tiempo y se eliminan estructuras que son estables en el tiempo. Todo debe ser vertiginoso,
Acumular megadatos no da saber, solo da estadísticas, no se comprende nada, pero saber es realmente comprender. Como decíamos el domingo pasado, hablando del pensar como ejercicio de piedad cuaresmal, es el pensamiento el que tiene acceso a lo completamente distinto. Solo quien piensa puede realmente estar interesado en el otro, puede interrumpirlo igual. El pensar es acontecimiento, no repetición. El conocimiento genera un nuevo estado de conciencia, su estructura hace renacer, da redención, traslada al que sabe a un estado óntico completamente distinto, a un estadio superior de existencia. Pero hoy el ruido de la comunicación, la tormenta digital de tantos datos e información, nos hace sordos para el callado retumbar de la verdad, y en el infierno del igual los hombres no son otra cosa que muñecos manejados a distancia. No somos nosotros mismos, no somos nada. No es posible entonces la amistad ni la reconciliación. No hay conciencia, no hay saber, no hay referencia. Es el violento poder de lo global uniformador que barre con todas las singularidades. A ello solo se le puede oponer la conciencia, el gusto de lo local y humanizador. Es necesario hallar un orden universal que también se abra a lo singular, sin presionar para comparar e igualar. Para la paz en el mundo se requiere de la reconciliación, aquella que habíamos rezado al comienzo, que no es el consenso o el contrato comercial. Para ello es necesaria una virtud casi olvidada, la hospitalidad. El grado de civilización de una sociedad se puede medir justamente en función de su hospitalidad, en función de su amabilidad. Reconciliación mundial significa amabilidad y esto supone valoración del otro. Un obstáculo más proviene de la llamada autenticidad. El imperativo de la autenticidad desarrolla una obligación para consigo mismo. Así se intensifica la referencia narcisista. Fuerza al yo a producirse a sí mismo. En vez de estar atento a los otros, estamos atentos a nosotros mismos. El yo se vuelve empresario de sí mismo, se produce, se representa y se ofrece como mercancía para alcanzar valor. Se promueve la lógica de comparar igualando. Provoca que el otro se cambie por igualdad, se consolida una conformidad social. Quieren ser distintos y solo logran ser iguales. Se engendra un narcisismo que no es el sano amor a sí mismo. El mismo yo se vuelve difuso y se ahoga en sí mismo. Ni qué pensar en reconciliación. El yo estable solo surge si uno atiende a la presencia del otro. La autorreferencia excesiva y narcisista genera una sensación de vacío y soledad. El aislamiento narcisista del hombre, la instrumentalización del otro y la competencia total destruyen un clima humano de gratuidad y de gratificación por la presencia del otro. Desaparece la mirada que confirma y reconoce. Para una autoestima estable me resulta imprescindible la noción de que soy importante para otros, que hay otros que me aman. El individuo se cansa de sí mismo, encapsulado y atrapado en sí mismo, pierde toda relación con lo distinto y se aburre con el aburrimiento superficial del solitario. La adicción a las selfies no es otra cosa que la marcha en vacío de un yo narcisista que se queda solo, alguien que se produce a sí mismo. Las selfies son el yo en formas vacías, intensifica la sensación de vacío, la autorreferencia narcisista. Son bellas superficies lisas y satinadas de un yo vaciado, que se siente inseguro. Del reverso de la selfie solo se ven heridas sangrantes. Podríamos seguir describiendo aspectos de esta cultura individualista en que nos encontramos. Sus síntomas son el miedo a la muerte, los umbrales de la existencia. Se promocionan las conexiones, pero no las relaciones y los vínculos. Y así, los elementos constitutivos del otro,
Cuerpo, mirada, voz, lenguaje, presencia, pensamiento nos aterran. Preferimos lo igual, en soledad. Esos ámbitos enunciados son también caminos a desandar en la penitencia cuaresmal. Hemos de detenernos en ellos. Encontrarse con el otro significa que un enigma nos mantiene en vela. Hemos perdido al otro como enigma, como misterio. Se lo degrada a objeto. Por ejemplo, un ejercicio cuaresmal podría ser el de escuchar. Escuchar es un enorme don, es un camino de sabiduría, es una expresión de caridad. Perdemos la capacidad de escuchar. Escuchar no es un acto pasivo, es una actividad singular. Es dar la bienvenida al otro. Tengo que afirmar al otro en su ser otro. Atiendo a lo que dice, a lo que me dice. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar. El oyente es una caja de resonancia en la que el otro se libera hablando. Es un acto liberador escuchar. Escuchar sana. El silencio brinda hospitalidad y escucha. Invita al otro a liberarse. Se retira por completo el yo para dejar espacio al otro. El arte de escuchar se desarrolla como un arte respiratorio. Se inspira acogiendo, lo alberga y lo protege. El oyente se vacía, se vuelve nadie. Es pura amabilidad. Acoge lo más dispar para custodiarlo. La actitud responsable del oyente hacia el otro se manifiesta como paciencia. Se pone a merced del otro. Es un buen acto para la Cuaresma. La cultura del me gusta, en cambio, rechaza toda forma de vulneración y conmoción. El mero me gusta es el grado absolutamente nulo de la existencia. Para escuchar, uno puede ubicarse en distintos lugares. Hay gente que se instala desde su casa, armándose barreras, y otros, muchos más audaces, se instalan desde sus heridas existenciales, desde sus vulnerabilidades, desde sus debilidades, se abren al otro. En Face no hay discusión, solo información, no hay comunicación, no es posible ver la herida, no es posible abrir la puerta del otro, solo es posible quedarse solo. También es interesante considerar que el escuchar es el espacio humano en el cual se pueden albergar los otros. Podemos afirmar también que la escucha tiene una dimensión política. Es una participación activa en la existencia de otros y de sus sufrimientos. Es lo único que configura una comunidad. Hoy perdemos la capacidad de escuchar. Cada uno se queda a solas con el sufrimiento, con su sufrimiento y sus miedos. El sufrimiento se privatiza y se individualiza. Todo el mundo se avergüenza y se culpa a sí mismo de sus debilidades. Escuchar de verdad es algo que solo muy pocas personas pueden hacer con autenticidad y de verdad lo hacen. Escuchar devuelve a cada uno lo suyo, reconcilia, sana y redime. Se hace verdad la primera oración de la misa. Necesitamos una revolución que haga que comience un tiempo totalmente distinto. Se trata de redescubrir el tiempo del otro en contraposición al tiempo del yo. El tiempo del otro crea una comunidad, es un tiempo bueno. Fíjense que de esto nos hablan las Escrituras hoy, por lo menos en algunos matices. En la primera lectura del libro de Crónicas aparece un hombre con una política llamativa. Mientras que los otros imperios arrasaban a los pueblos hasta exterminarlos o exiliarlos, como había pasado con el pueblo de Israel en Babilonia, Ciro le permite volver. Respeta al pueblo, al otro pueblo, en su otredad, en su ser otro, y le permite volver a su tierra, a su templo, a su vida. Y la política de Ciro era respetar las singularidades, aunque era un conquistador. Dice la carta a los Efesios en la segunda lectura que hemos sido recreados en Cristo. ¿Cómo se ve y se palpa y se expresa esa recreación del cristiano y de la iglesia
sino es construyendo un mundo nuevo, más humano. Un mundo que se realiza a través de la fe y de la confianza en Dios, desde la fuerza que nos da el amor, pero que está siempre atento al ritmo propio del tiempo en que vive. En el Evangelio Jesús dice: cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y el Evangelio nos da un sí rotundo de Dios al mundo. Sí, Dios amó tanto al mundo que le dio su propio Hijo. Y todos los que miren al crucificado ya están salvados y tienen la vida eterna porque han creído en el Hijo único de Dios. Estos son los que realizan las obras de la luz. Escuchar, mirar, acoger, también son obras de la luz. Tenemos aquí una de las más grandes declaraciones de amor de la palabra de Dios, amor del Padre a su Hijo y sobre todo una declaración de amor a nosotros, ya que tanto nos amó que nos entregó a su Hijo. Ese Hijo entregado es salvación, no es juicio. Es el insuperable espectáculo de amor, es la gloria del amor divino que se manifiesta en la entrega total y definitiva. Mirarlo es salvarse. Sacar los ojos por un instante de nuestra maraña de cansancios, resentimientos, orgullos, insatisfacciones, aturdimientos, pantallas. Acostumbrados desde niños a ver la cruz por todas partes, hemos ido perdiendo la percepción del rostro del crucificado, como perdemos la percepción del rostro del hermano. Nuestra mirada distraída no es capaz de descubrir en ese rostro la luz que podría iluminar nuestra vida en los momentos más duros y difíciles. Sin embargo, Jesús nos envía desde la cruz señales de vida y amor. En esos brazos extendidos que no pueden ya abrazar a los niños y en esas manos clavadas que no pueden acariciar a los leprosos ni bendecir a los enfermos, está Dios con sus brazos abiertos para acoger, abrazar, reconciliar, sostener nuestras pobres vidas rotas por tantos sufrimientos. Desde ese rostro apagado por la muerte en la cruz, desde esos ojos que ya no pueden mirar con ternura a pecadores y prostitutas, desde esa boca que no puede gritar su indignación por las víctimas de tantos abusos e injusticias, Dios nos está revelando su amor loco por la humanidad. Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar. Podemos acoger a ese Dios o lo podemos rechazar. Nadie nos fuerza, somos nosotros los que hemos de decidir, con actitudes verdaderamente auténticas, profundas y expresivas. Sí, Dios ama al mundo tal como es, inacabado e incierto, lleno de conflictos y contradicciones, capaz de lo mejor y de lo peor. Este mundo no recorre su camino solo, perdido y desamparado. Dios lo envuelve en su amor por los cuatro costados. Esto tiene consecuencias de importancia. Jesús es el regalo que Dios ha hecho al mundo, no solo a los cristianos. La razón de ser de la Iglesia, lo único que justifica su presencia en el mundo, es recordar el amor de Dios. Dios regala a Jesús no para juzgar, sino para que el mundo se salve. Es necesario amar a todos, amar realmente. Hombres y mujeres buenos que introduzcan en el mundo amor, amistad, compasión, justicia, sensibilidad. La Iglesia de Jesús es la Iglesia del amor. Dios ama a todos, no solo a los cristianos. Ama el cuerpo tanto como el alma, el sexo tanto como la inteligencia. Lo único que desea es ver ya desde ahora y para siempre a la humanidad entera disfrutando de su creación. Dios es así. Nuestro mayor error sería olvidarlo, encerrarnos en nuestros prejuicios, condenas y mediocridad religiosa, impidiendo al mundo conocer esta fe primera y esencial. Con su grupo de seguidores, Jesús quiere formar una familia nueva. Esa familia será símbolo y germen del nuevo mundo querido por el Padre. Y con Jesús mirar la vida como Él miraba, tratar a las personas como Él las trataba, sembrar signos de bondad y de libertad creadora como hacía Él. Vivir haciendo la vida más humana. Así vive Dios cuando se encarna.
Para un cristiano no hay otro modo de vivir más apasionante. Entonces podremos rezar con conciencia y de verdad la primera oración de la misa. Dios, que reconcilias maravillosamente al género humano, permítenos vivir y celebrar con una fe viva y una entrega generosa. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Fue crucificado por sepultado, Señor de su tierra, presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los bautizados, para que creyendo en Jesús, luz del mundo, demos testimonio de la fe. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que no creen en Dios, para que abran sus corazones a la gracia de la conversión. Oremos. Por los gobernantes, para que sean instrumentos de la voluntad de Dios. Oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te presentamos con alegría estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario darte gracias, Padre, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es Jesús que reconcilia maravillosamente al género humano. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Es mi Padre quien les da verdadero pan del cielo. El que coma de este pan tiene ya la vida eterna.
ha bajado desde el cielo. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Todo aquel que venga a mí no padecerá más hambre. Todo aquel que crea en mí no padecerá más sed. Es mi carne la comida y es mi sangre la bebida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. El que coma de este pan vive en mí, yo en él. El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna. Yo lo resucitaré en el día del Señor. Oremos. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo. Cuántas veces siendo niño te recé y en mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.